Buenas noches. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes, hoy día, profesora. buenas Buenas tardes, tardes. profesora. Mire, hoy día vamos nosotros a ver un pedacito de cada cosa. ¿Por qué? Porque la clase pasada como que fue muy extensa, así que yo voy a mostrarles ahora unos dibujos, cosa de hacer un poquito más ameno esto, y explicarles un poquito vocabulario, ¿ya? Ven la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, sí se ya. ve. Bueno, aquí nosotros vamos a identificar. Aquí hay varios dibujos que nos muestran distintas cosas, un grupo de niños, banderas de todos los países, alambres, un grupo de personas, ¿no es cierto? Nos muestran cosas, o sea, personas. Aquí está la palabra people, aquí yo lo voy a subrayar para que ustedes vayan viendo. Eso es una palabra plural. Gente, Claro, exacto. Nosotros lo tenemos en español. Son palabras que en sí mismas significan cantidad, ¿ya? No tienen S al final, porque nosotros con la S a veces decimos, ah, está en plural, entonces son más de una, ¿ya? Pero hay palabras que no tienen S al final y yo tengo que identificarlas como plurales. En este caso, people, personas, gente, ¿ya? No hablo de uno solo. Y hoy día vamos a hablar de eso. Por ejemplo, ¿qué es un asunto global? ¿Ya? Cuando hablamos de globalidad, hablamos de un todo, ¿no es cierto? Del mundo entero. Aquí está la palabra what. Yo la clase pasada le expliqué que todas las palabras que tienen WH son para preguntar, sobre todo cuando están al comienzo, ¿ya? Aquí les pregunta, what is a global issue? ¿Qué es un asunto global? ¿Ya? Y aquí van a haber tres posibles respuestas. ¿Ya? Aquí dice possible answers, posibles respuestas. Letra A, it's a local problem, es un problema local. That citizens, y aquí hay una palabra plural, ciudadanos, porque viene de city, ¿no es cierto? En este caso está en plural la palabra city y dice citizens, ciudadanos. Need to solve. Aquí la palabra solve significa resolver, ¿ya? Aquí hay varias palabras de vocabulario. Yo las voy a ir explicando de a poquitito, porque hay palabras que, como les digo, encierran más de una eh, respuesta, ¿ya? Más de una definición. Entonces, lo ideal es tener un cuaderno y un lápiz a mano, porque estas son palabras que tienen una relación con el español también. Por ejemplo, la palabra problem, ¿no es cierto? Problema. Citizen viene de city, por lo tanto, city ya sabemos que es ciudad. En este caso, citizens, una palabra que viene de city, ciudadanos, ¿ya? La palabra local, local, también local es focalizado, ¿verdad? De un solo lugar. Need to solve, necesitan resolver, ¿ya? Bueno, issue, dijimos, issue es asunto. Aquí está la palabra issue, asunto. Y solve, resolver, ¿ya? Después dice, eh, it's a global situation. ¿Qué es un asunto global? It's a global situation. Una situación global que todos necesitamos dirigir o conducir, ¿no es cierto? Es address, significa, en el fondo, es cuando tengo que resolver un problema, ¿ya? Eso es address, en este caso, ¿ya? Resolver. Después dice, letra C, an issue, un asunto, is a matter of concern, es una materia, ¿no es cierto?, que nos inquieta, que nos preocupa. Of interest, de interés. Aquí hay otra palabra que se parece al español, interest. Nosotros en la clase pasada hablamos de los cognados.
los falsos cognados y los cognados que son iguales en español, que tienen la misma definición, ¿ya? Y pueden tener, dice, political, viene de política, también es una palabra que nosotros usamos. Social, social, también la usamos, menos esta, environmental. Esta palabra, esta es una palabra, una sola, pero significa eh, eh, ambiental, problemas ambientales, todo lo que se relaciona a nuestro medio ambiente. Eso es environmental, medio ambiente. O economic focus, un foco económico, ¿ya? Bueno, en esta clase nosotros estamos viendo lo que tiene que ver con la globalidad, con las comunicaciones, cómo nosotros resolvemos ciertos asuntos, ciertos problemas, si son asuntos globales, ¿ya? Por lo tanto, no es un problema local, es un problema global, global issue. No es un problema así focalizado, sino que tiene que ver con todos los seres humanos, ¿ya? Entonces aquí nos dan un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué significa global issue? Asunto global, ¿ya? Son palabras de vocabulario. Y aquí vamos a seguir viendo palabras que se relacionan con nuestro medio ambiente, ¿ya? Ejemplo, dice, elija 5 ítems de este cuadrado, de este rectángulo. 5 ítems, 5 cosas, ¿no es cierto? Que tú piensas que son importantes en una sociedad global, en una ciudad, ¿ya? Entonces, yo les voy a dar la traducción. Dice, medios de transporte. Miren, means of transport. Medios de transporte de alta calidad. Es importante eso para hacer una ciudad global que esté interactuando con el mundo. O un equipo de fútbol famoso. Tener un equipo de fútbol famoso en nuestra ciudad. Un gran aeropuerto. Big airport. Opera House, una, una, un teatro, eso es una opera house, o corporaciones multinacionales, o varios restaurantes de comida rápida, centros financieros, financial centers, universities, universidades, infraestructuras avanzadas de comunicación, o highways, carreteras, ¿ya? Nosotros elegimos 5, pero en el orden de importancia. Aquí hay 5 líneas. Nosotros elegimos qué sería importante para una ciudad tener para que sea o pertenezca al mundo. Yo pondría, por ejemplo, estructuras de comunicación para que estemos siempre comunicados, ¿no es cierto? Lo que actualmente tenemos internet para todos, que toda la ciudad tenga, por ejemplo, internet, que toda la ciudad esté conectada y sepa lo que está pasando al otro lado del mundo, ¿ya? Y todas las demás, un gran aeropuerto, por ejemplo, podría ser, centros de teatro o transportes de muy buena calidad, universidades. Ahí ustedes eligen en el orden de importancia, pues son todas importantes, pero ustedes eligen, por ejemplo, cuál es la número 1, cuál sería la número 2, y así eligen 5 de todas estas que están aquí, ¿ya? Eso es como una tareita. Después, aquí ustedes van a ver 2 textos, ¿ya? Uno es de Inglaterra y el otro es Japón, ¿ya? Son dos lugares, ¿no es cierto?, que son muy importantes en cuanto a su infraestructura, lo que nos muestra. Lo mejor Inglaterra, la parte histórica, ¿verdad? Lugares bonitos, son islas. Japón, por ejemplo, con todo lo que, con las variedades de comida, de mundo, ¿ya? Yo les voy a leer los textos, los dos, para que nosotros tengamos una relación de cómo son estos 2 lugares. Dice, tiene una población de más de 12,5 millones y es una de las más populosas ciudades del mundo. Alrededor de 35 millones de personas
viven en el área metropolitana, o sea, en el centro. Y también una de las ciudades más caras del mundo, una de las ciudades más poderosas en la economía mundial. Y tiene un montón de bancos, tiene muchas headquarters, significa compañías globales, ¿no es cierto? Y grandes centros de compras. Su intercambio de dinero es uno de los segundos más grandes en el mundo. La ciudad tiene dos principales aeropuertos, Narita y Haneda. Hay unos pocos y muy hermosos parques. El más grande es el East Garden, cerca del Palacio Imperial. Y aquí hay una pista. Palacio Imperial me suena a Japón, ¿no es cierto? Entonces, esta es la población y este es el dibujo, Japón, este que está acá, ¿ya? Vamos a ver el de Inglaterra. Dice, es la capital de Inglaterra y el Reino Unido, y una población Bueno, que había urbana resolución. en la área de Europa. Su hogar son las compañías globales más grandes y tiene uno de los más importantes centros financieros del mundo. Hay, Hay un ¿podrían apagar el micrófono micrófono? abierto. Profesora, pida silencio, por favor. Jóvenes, les pido que puedan cerrar los micrófonos. Ahora sí, ¿ya? Bueno, nos quedamos en Bueno, los Inglaterra. cigarros por loca. Ahora sí, ¿pueden cerrar el micrófono, joven? Bueno, la capital de Inglaterra y del Reino Unido es la más populosa, la área en Europa. La ciudad tiene 7,5 millones de habitantes, pero tiene 12 millones que viven en áreas suburbanas. Es el hogar, ¿no es cierto?, de las compañías globales más grandes del mundo. Abandonó la clase. Tiene una de las más importantes centros financieros. Hay varios edificios históricos y el área del centro tiene variedades de personas, cultura, religiones y ofrece un montón de entretenimientos culturales. Tiene 4 aeropuertos. Uno se llama Heathrow, el otro se llama Gatwick, Stansted y Luton, ¿ya? Estos son los aeropuertos. There are many parks y el más grande y el más famoso se llama Hyde Park. Bueno, aquí yo les hablé de dos ciudades muy importantes en el mundo porque este texto tiene que ver con la globalidad, cómo nos identificamos nosotros con el mundo, ¿verdad? Aquí están dos fotografías que las retratan muy bien, los edificios altos, ¿verdad? Bueno, esto, como les digo, yo lo voy a subir para que ustedes tengan eh, esta tarea, que en el fondo esta es la tarea que es individual. Puede que la opinión que ustedes tengan sea distinta a la de su compañero. Por ejemplo, qué es lo más importante que tendría que tener tu ciudad para que sea una gran ciudad, etcétera. ¿Ya? Y aquí están los textos. Bien, esto sería una de las lecciones que no es la introducción, ¿verdad? A la que tenemos ahora para el día de hoy. Si ustedes ven, se llama Global Issues, ¿ya? Lo están viendo, ¿verdad? Está con verde. Sí, profesora. Sí, Un profesora. señor, sí, aquí hay un señor arriba del mundo. ¿Lo ven el dibujo? Global Issue. ¿Lo pueden ver o no? No, profesora, No, profesora. dice Unit 1, Lesson 1. Ah, ya, ok. Segundo medio arriba. Claro, vamos a compartir entonces. Unidad 1, clase 1. Ahí dice. Claro. Entonces, ahí sí, ahora sí, aquí, eh, ¿lo ven? Am, estoy compartiendo la unidad 1 que se llama Poverty. ¿Lo pueden ver?
Profesora, una consulta. Sí, dígame. Profesora, la otra guía que mostró antes, esa la va a compartir por el grupo de WhatsApp. Sí, también. Sí, Ya, las profe, dos las ya, voy a profe. compartir para Es que que, ustedes tengan, ¿sí? es que Pero este esta, libro que usted está proyectando ahora, ya lo ¿sí? mandó por el grupo de WhatsApp, es que así que está. Pero la guía anterior, donde usted hizo las No, preguntas sobre las ciudades, claro, ese no está. ¿sí? Por eso le No, pregunto. sí, esa es una introducción, solamente introducción. Esta es de la tarea, esta, ¿ya? Lo que yo hice recién está conectado con esto que vamos a hacer hoy día, pero es la tarea. Lo que yo les voy a dar ahora es lo que hay que estudiar. ¿Me entiendes? Bueno, Disculpe por dice, molestarla. sí, dígame, le escucho. Ya, profesora, disculpe por molestarla. No, para nada, todo lo contrario. Poverty significa pobreza. Es una palabra de vocabulario. Esa ustedes tienen que manejarla. Es así. La palabra poverty se escribe y se pronuncia igual que en el castellano. Traten de pronunciarla. A ver, digan conmigo, poverty. Poverty. Perfecto. Eso es pobreza. Así se llama esta lección. ¿Ya? Poverty. Eso, muy bien, perfecto. Cuando yo digo poverty, estoy hablando de pobreza, ¿ya? Y eso es global, en todo el mundo existe, ¿ya? Y aquí hay un texto de un señor que se llama Helder Cámara, ¿ya? Dice, si doy comida a los pobres, me llaman santo. Si pregunto por qué los pobres no tienen comida, me llaman comunista. Bueno, ahí hay un término que Helder Cámara pronuncia, ¿ya? Pero acá lo importante es, defina con sus palabras en castellano los siguientes conceptos. Castellano, pobreza, ¿ya? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pobreza es de alguna manera cuando a una persona le falta lo esencial, ¿verdad? La alimentación, por ejemplo, o la vivienda. Eso es para nosotros pobreza. Hay lugares en el mundo, en todo caso, que la gente no tiene pero nada. Por ejemplo, bueno, aquí en Chile afortunadamente nosotros tenemos un clima que nos ayuda y tenemos una variedad de alimentos a lo largo de todo el país, tenemos una tierra que es fértil, eso nos ayuda mucho como sociedad. Pero hay lugares, chiquillos, que la tierra no da nada. Hay lugares que no se puede plantar nada, que lo poco y nada que crece no es bien repartido, por así decirlo, ¿ya? La gente a veces vive del mar, del alimento que le da el mar. Otros en otras ciudades tienen tierras que no son fértiles y que solamente sobreviven con lo que se exporta, con lo que de alguna manera las personas de otros países comparten, ¿ya? Bueno, afortunadamente Chile, por ser un país como muchos critican, que es un país que se está cayendo del mundo, por así decirlo, pero tiene una variedad de cosas, una variedad de alimentos y es un Disculpe, profe, país generoso. Sí, dígame. aparte de ser un país tricontinental también. Bien, muchas veces nosotros no valoramos lo que tenemos, ¿ya? Pero tenemos muchas características, a pesar de que los demás nos critican que somos serios o que no somos muy graciosos, etcétera, pero tenemos algo que nosotros nos hemos levantado de muchos problemas, hemos tenido muchas necesidades y prácticamente del suelo sabemos levantarnos con cierta gallardía. Tenemos como en nuestra alma eso de que de alguna manera nuestra tierra de repente nos remece o de repente el clima se porta mal, pero sabemos salir adelante. Y eso como que otros países no lo entienden, ¿ya? O otras personas. Pero bueno, es algo de que nosotros de alguna manera nos sentimos orgullosos, ¿ya? Bueno, la pobreza, como les digo, en un país con el otro no es lo mismo, no es lo mismo, ¿ya? Como les repito, hay lugares en el mundo donde la pobreza es mucho, mucho más, la gente se muere, o sea, ahí sí, hay enfermedades o hay animales o hay insectos o hay virus
que no le permiten la vida a las personas, ¿ya? Nosotros tenemos cuidados, recaudos, no nos comemos cualquier cosa que nos ofrecen, tenemos una variedad de comidas que de alguna manera nos permite sobrevivir, pero hay países que desgraciadamente no lo tienen. Hay Los lugares otros en el países, mundo, los ujú, otros países son dígame. como la antigua Europa. Exacto, tiene toda la razón, es un muy buen ejemplo. Claro, porque pueden verse muy grandes, tener mucha producción de edificios, de calles, pero todo lo que se echan a la boca lo traen de otros lugares, ¿ya? Porque su tierra no les ofrece esa seguridad. Entonces la palabra pobreza no es lo mismo en un lugar que en otro, ¿ya? Eso yo quería decirles como algo personal porque, claro, yo he vivido en otros lugares, yo conozco cómo es, y pueden ser lugares chiquillos estupendos, lindos, pero cuando vamos a los lugares donde la gente de alguna manera está pasándolo mal, no hay forma de sacarlos. En cambio, aquí en Chile sí hay, ¿ya? Por último, la persona si perdió el trabajo en una ciudad, se va a otra o se va a trabajar la tierra, o tiene alternativas, o simplemente planta cosas en su casa. Pero para nosotros el concepto de pobreza tiene otra forma de ver. En cambio, en países no, sencillamente no tienen salida. Hay gente que vive sobre el agua y vive en condiciones pero terribles. Entonces yo digo de repente, claro, la pobreza para algunas personas tiene un significado distinto, para otras otro. Lo importante es tener una visión global. Cuando yo me entero de cómo viven otras personas, ahí me doy cuenta de lo que tengo. ¿Ah? Así que es muy bueno hacer ese análisis. Bueno, sigo con el tema. Entonces, la palabra poverty significa pobreza. Y como les digo, una definición sería cuando la persona no tiene lo necesario para sobrevivir. ¿Ya? Inequidad, inequity en inglés, iniquidad, significa cuando la repartición que se hace, tal como yo les decía, grandes edificios, grandes conglomerados en Europa, en el Asia, en muchos lugares del mundo, pero hay lugares donde la gente no tiene acceso a eso y le importa muy poco que haya un edificio precioso. ¿Por qué? Porque él no tiene acceso a esa modernidad, por así decirlo. ¿Ya? Eso es inequidad, es como algo injusto. ¿Ya? Bueno, injusto para la persona que lo vive. Después viene la palabra globalización, que es la que nosotros vimos en la introducción. Global significa que todo lo que la información que yo recibo está al alcance mío. Globalización es cuando lo que a mí me pasa también le concierne al otro extremo del mundo. ¿Ya? Entonces, vimos la palabra pobreza, inequidad y globalización. Yo les di la respuesta a esta tarea, ¿ya? Porque dice que hay que definirlo, pero con sus palabras. O sea, ustedes, pobreza podría ser cuando no tengo lo necesario para sobrevivir, ¿verdad? Inequidad cuando recibo lo injusto, o sea, la repartición no es para todos igual. Y globalización es cuando lo que yo paso también le concierne al mundo. ¿Ya? Bueno, conoce sus equivalentes en inglés, búsquelos en el texto. Y aquí nosotros vamos a ir a ver en el texto para poder entender y hacer esta tarea, porque la letra A te pide que es cómo se escribe pobreza, está en el título, cómo se dice inequidad en inglés y cómo se dice globalización, ¿ya? Que lo vimos recién, global. Así que nos falta solo poner inequidad. Lo vamos a buscar en el texto juntos, ¿ya? Vamos. Dice, relacione los conceptos opuestos de ambas columnas. Opuestos. O sea, aquí está la palabra, la letra A, rich. La palabra wealthiest, la palabra
largest, la palabra national y la palabra developed. Developed. Aquí termina en una D, que es como una T en inglés, ¿eh? Pero la E no se pronuncia, así que traten de hacer el ejercicio. Developed, así se pronuncia. Y acá está la palabra smallest, poor, international, undeveloped y poorest. ¿Ya? Vamos a desarrollar este texto. Aquí hay que relacionar lo opuesto. Por lo tanto, si yo digo rico, rich, lo opuesto de rico es poor. Exacto. Ahí está el opuesto. Por lo tanto, este opuesto yo lo pongo en la primera línea. Esa va a ser mi tarea, ¿ya? Después viene la palabra largest, que es de talla grande, ¿verdad? Largest. Y smallest, que es lo contrario, viene de small, de pequeño, ¿ya? Esta terminación EST a small y a large significa lo más de todos. Miren qué increíble. Esa terminación, si yo a la palabra small, que es una, le pongo la terminación EST, significa el más pequeño de todos. Y si a la palabra large le agrego la S y la T, o sea, igual me queda una E, una S y una T, significa el más grande de todos. Estoy hablando de tallas, ¿ya? De medidas. Entonces sería el contrario. El C entonces, la letra C, el contrario es smallest. Largest, smallest. Voy a la letra wealthiest. Wealthiest es más allá de rico, como opulento, como una persona que tiene muchos, muchos tesoros. Wealthiest. Lo contrario es poorest. Fíjense la terminación que le puse a poor, el más de todos, ¿ya? Más pobre, el más pobre. Y wealthiest, el más rico, ¿ya? Después viene la palabra national, national, una pista. La T en inglés suena como la sh, nuestra. Nation, nation. Ahí es como una CH, ¿ya? National, national. Ojalá ustedes lo practicaran mucho en su casa, ¿ya? Y después viene la palabra international. Nacional, internacional. Nacional es nuestro, local, ¿no es cierto? International es de otra localidad. Ese sería el contrario. National, international. Digamos la letra E. Developed, developed, desarrollado, developed. La palabra contraria es undeveloped. Esa palabrita, la U y la N que puse antes de la palabra, es, ¿no es cierto?, lo que me convierte en el contrario. Un es negativo en este caso, ¿ya? Desarrollado y no desarrollado. Undeveloped. La U se pronuncia como una A, ¿se fijan? Undeveloped. En este caso, undeveloped. Bueno, la U tiene dos sonidos. A ver, se los agrego. La U, cuando digo universidad, digo university. La U se pronuncia U, en ese caso, en la palabra university. Aquí la U se pronuncia como A, ¿ya? Esos son los sonidos que tiene la U. La U vocal es U algunas veces y A en otras. Así que ahí tengo que tener cuidado. Hoy hicimos, ¿no es cierto?, conceptos, relacionamos conceptos y que eran contrarios, eran opuestos, eran antónimos.
¿ya? Aquí hay un dibujo, dice, aquí hay unos niños y allá se ven unas cosas destruidas, ¿ya? Dice, poverty is a global phenomenon, es un fenómeno global. Inequality, ahí está la palabra que nos faltaba, inequality, inequidad significa. Is growing around the world, está creciendo alrededor del mundo. While the world appear to globalize, mientras el mundo aparece globalizarse, o sea, cercano, todo cercano, ¿verdad? A través de la comunicación, a través de la internet, todo tenemos acceso a ser globales. Dice, no matter where you go, cualquier lugar donde tú vayas, individuals living in absolute poverty. Se vive individuos viven en una absoluta pobreza. Will never be far away. Nunca estará alejado, ¿verdad? Claro, la pobreza, según este texto, siempre va a estar cerca de todas las personas en el mundo, porque es algo global, ¿ya? Bueno, dice aquí la información. Revisemos algunos hechos. Half the world, la mitad del mundo, nearly 3 billion people, cerca de 3 billones de personas, live on less than $2 a day. Viven más o menos con $2 en el día. De GDP, o sea, Gross Domestic Product, los productos domésticos, ¿no es cierto? Of the poorest 48 nations, de las 48 naciones más pobres, un cuarto de los países del mundo están menos que los 3/3 del mundo más rico de las personas combinadas, dice, ¿ya? Bueno, este dato no es muy cercano porque ahora han cambiado mucho las cosas y todos los días cambian, ¿ya? Dice, nearly a billion people entered the 21st century, claro, cerca de 1 billón de personas cercanos al siglo XXI son incapaces de leer un libro o, o escribir sus nombres, ¿ya? Bueno, eso es una pobreza educativa, ¿ya? ¿No es cierto? Que de alguna manera no tienen acceso a la educación. También es un poquito relativo, porque la educación no solamente es estar en una universidad o estar en un colegio. La educación ahora se hace incluso en una familia, ¿ya? Los padres a veces terminan la enseñanza media más tarde para poder hacer, ¿no es cierto?, de sus pequeños, educarlos personalmente o ayudarlos en sus tareas. Así que la educación es como algo relativo, ¿ya? Hay gente que tiene acceso a la universidad o a los colegios, pero aprenden ahora muy poco. Así que también es relativo. Ustedes siempre tienen que tener los ojos bien abiertos con respecto a algunas palabras. Hay cifras, es verdad. Hay cifras que de alguna manera la gente no tiene acceso a un libro, pero hay otras personas que piensan que no, que un libro está al alcance de muchos, ¿ya? Bueno, el siguiente punto dice, menos del 1% de lo que en el mundo se gasta cada año en armas es necesitado para poner a cada niño en un colegio para el año 2000. Y esto no ocurre. No sé si será muy buena la combinación de las armas con las escuelas, ¿ya? Pero también ustedes tienen que tener los ojos bien abiertos con respecto a eso, porque las armas, bueno, en los países que están en guerra, de alguna manera, a lo mejor podríamos nosotros compararlo, ¿verdad? Después, en el otro punto, 1 millón de niños viven en pobreza, 1 de 2 en el mundo. Bueno, cada vez hay menos niños también, ¿ya?
Después dice, 640 millones de niños viven sin un adecuado hogar, ¿ya? Bueno, por ahí podría ser. Después dice, 400 millones de niños no tienen acceso al agua, a un agua segura, tal como yo les decía. Hay familias que viven en barcos, en lanchas o simplemente en islas. Por lo tanto, el agua potable o de buena calidad se hace cada vez más complicado, ¿ya? Pero también hay medios como para filtrarla, para convertirla en potable o ayudar de las lluvias, etcétera, ¿ya? Así que eso también es relativo. 270 millones de niños no tienen acceso a los servicios de salud. Podría ser, 270 millones de niños no tienen acceso a los servicios de salud, a las vacunas, por ejemplo, a, ¿cuánto se llama? Tener un acceso si tienen una temperatura alta, no tener el remedio a mano, etcétera, ¿ya? Bueno, todas estas cifras van cambiando por el número de habitantes de cada país, pero esto es de alguna manera un texto que es para analizarlo. Así que entre todos lo vamos a analizar con respecto a eso. Después dice 10,6 millones de niños murieron en el 2003 antes de alcanzar la edad de 5, ¿ya? O sea, escasamente 29.000 niños por día, ¿ya? Bueno. Detrás de los cambios en la globalización hay decisiones, ¿no es cierto?, globales, actuales, policías, prácticas. Estas son típicamente influenciadas y formuladas por la riqueza o el poder. Estos pueden ser líderes de países ricos o actores globales de otros, tales como las corporaciones multinacionales, instituciones o personas de influencia. Cuando tú piensas acerca de estos hechos, los gobiernos de las naciones pobres y sus personas son frecuentemente menos poderosas, como un resultado en el contexto global. Un poco, ¿no es cierto?, mientras que unos pocos, la mayoría, permanecen pobres o más pobres. ¿Ya? Eso dice el texto. Dice, responda en inglés usando respuestas cortas. ¿Ya? Respuestas cortas. ¿Es la inequidad aumentando alrededor del mundo? ¿No es cierto? ¿Está la inequidad aumentando alrededor del mundo? Ahí ustedes colocan lo que piensan, ¿no es cierto? Yes, it is, o no, it isn't, ¿ya? Acuérdense, cuando hablamos de una cosa, tenemos que poner it, ¿ya? It significa to, ¿no es cierto? En este caso, la inequidad aumentando en el mundo, si es verdadero, yes, it is. Ahí está el verbo. Yes, esto es correcto. Después, si la pregunta empieza con das, mi respuesta tiene que tener das. Y aquí está la palabra das, se escribe does. Y pregunta, ¿la pobreza solo afecta a algunas regiones del mundo? ¿La pobreza solo afecta a algunas regiones del mundo? En general está en todo el mundo la pobreza, solamente hay un, Ah, hay un, ¿cómo se llama? hay Ay, diferencias, hay ¿cierto? diferencia. Claro, hay diferencias. Entonces, yes, does. Ahí ustedes responden con does. Siempre la pista, lo que empieza la pregunta es cómo termina, ¿ya? Si es con is, termina con is. Si es con das, termina con das. Sí, está la globalización contribuyendo para que la pobreza desaparezca. Eh, la globalización podría ser, ¿sí? Porque si nosotros estamos enterados, por ejemplo, que al otro lado del mundo
hay gente que está sufriendo más que nosotros, uno tiende a ayudar, ¿verdad? En este caso, con un granito de arena, hay programas, ¿no es cierto?, para ir al lugar donde ocurrió un problema, etcétera. Entonces, bueno, uno cuando está enterado a lo mejor puede ayudar. Si no está enterado, bueno, no puede. Entonces, la globalización ahí contribuye. La palabra contribuye, aquí está, contributing, ¿ya? Después dice, D. Does the article contiene only fact? ¿El artículo contiene solo hechos o solo números, en el fondo, solo cosas probadas? Yo diría que no, no están tan probadas, ¿verdad? Porque hay opiniones distintas. Si es verdadero, ponen yes, y si es negativo, no, ¿ya? Y aquí un poquito, aquí está el remember, el recordatorio que yo les decía. La short answer, que están entre comillas, es el ejemplo. Si es verdadero, yes it is. Sí, esto es así de correcto. Si es una cosa, yo coloco it, ¿ya? Si es negativo, no, it isn't. Ahí es negativo. Si la pregunta empieza con do, aquí está la palabra do, se escribe D-O, digo, yes, I do. Si es negativo, no, I don't. Se fijan que permanece lo que inicia la pregunta con mi respuesta, ¿ya? Aquí está la fórmula. Si es verdadero y empieza la pregunta con das, que se escribe does, yo respondo, si es afirmativo, yes, he does. Y si es negativo, no, he doesn't. ¿Ya? Siempre como comienza la pregunta, ahí está la pista. Yes, I can. Si la pregunta empieza con can. No, I can't. Si es negativo. ¿Ya? Sí, esta lista del sí y esta es la lista del no. O sea, primero respondemos yes o no. Y luego usamos el pronombre correspondiente, o sea, I, you, he, she, it, they o we, según aparezca en la pregunta, ¿no es cierto? Estos se llaman los pronombres. Esto yo me los tengo que estudiar, tengo que tenerlos siempre como mi ayuda a memoria, ¿ya? Y finalmente el verbo auxiliar, que es la forma don't o doesn't o do o does, can o can't. Esos se llaman auxiliares. En la negación se usa la forma contraída acá, ¿no es cierto? Contraída significa que tiene una comita arriba y la T al final. Ahí está achicada, eso es contraída. Bueno, vamos al siguiente. Dice, ¿qué data del texto le parece más impactante? Esto se responde en castellano, ¿ya? Ustedes colocan aquí qué parte del texto le pareció más desfavorable, qué es lo que les llamó más la atención a ustedes, ¿ya? Eso lo colocan en castellano. La próxima clase nosotros vamos a retomar esto para que veamos las respuestas de ustedes y ustedes participen también, ¿ya? Como lo hicieron hoy día. ¿Qué significa la afirmación de que la pobreza es un fenómeno global? ¿Qué significa? Claro, significa que en todas partes existe. Eso sería mi respuesta, ¿verdad? Después dice, según el artículo, ¿quiénes toman las grandes decisiones mundiales? Bueno, ahora que la cosa está tan globalizada, yo creo que cada uno de nosotros toma las grandes decisiones, porque nosotros elegimos, por ejemplo, los mandatarios, elegimos los alcaldes, tenemos participación en las opiniones. Así que las grandes decisiones mundiales muchas veces casi no son de las personas eh, más poderosas o más ricas. Muchas veces la gente, la cantidad de personas tiene como las decisiones, ¿verdad? Porque deciden, opinan, se informan. Antes no, antes
era distinto. Antes uno ni sabía los acuerdos que se tomaban. Ahora no, la gente como que está más informada. Bueno, la letra D dice, ¿está usted de acuerdo con las afirmaciones del artículo? ¿Por qué? Si usted coloca sí, estoy de acuerdo, o no, me parece que han cambiado las cosas, o no, me parece que falta información acá, ¿ya? No sé, ahí ustedes contestan Profesora, personalmente. Dígame, hija. eh, quiero hacer una consulta. Cuando nos toque la hora, me voy a adelantar un poquito, de la prueba, ¿será algo así parecido a lo que usted está haciendo? Nos van a colocar texto y nosotros tendremos que responder. También nos va a tocar responder en castellano. O, y mi última consulta, ¿podría hacernos alguna prueba antes de, para ir evaluando No, cómo estamos? claro, el hecho de que yo les haga, juntos hagamos la tarea, eso es una prueba. ¿Te fijas? Eso es una prueba, porque la prueba se va a basar en lo mismo que nosotros estamos haciendo. Cada uno de los textos que nosotros contestamos tienen que ver con la prueba. Por eso yo les pregunto, ¿se acuerdan cómo se responde con do o con das, por ejemplo? ¿Se fijan? Todas esas cosas, los recordatorios, cómo se responde, cómo se pregunta, cuando se usa el das, cuando se usa el do o el can, ¿ya? Todo eso va a ir, nosotros lo vamos a ir repasando, ¿ya? Aquí, por ejemplo, fíjense que aquí hay un texto en inglés, ¿ya? Y yo se los voy a dar en castellano, yo se los voy traduciendo. El siguiente extracto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Qué comentario puede ofrecer al respecto? Dice, everyone, cada uno, eso es everyone, casi siempre el vocabulario, chiquillos. Yo eso les doy como ejemplo. El vocabulario para nosotros es muy importante. Como no podemos tener el diccionario al ladito, el cuaderno, porque yo les voy a ir dando siempre la traducción, ¿ya? Dice, everyone, cada uno de nosotros, eso es everyone, has the right to work, tiene el derecho a trabajar, to just and favorable condition, en condiciones favorables, of work, de trabajo, and to protection, y de protección for himself, para nosotros mismos, para él mismo y su familia, y un derecho de existencia, de dignidad humana. Aquí hay palabras que se parecen mucho al español, son los cognados. One has the right, tiene el derecho, to a standard of living adequate, a un estándar de vida adecuado. For the health, para la salud, and well-being, y estar bien, of himself, and his family, para estar bien a sí mismo y su familia, including food, incluyendo comida, clothing, ropa, housing, vivienda, and medical care, y cuidados médicos. Estas son una declaración, ¿verdad?, de los derechos humanos. Bueno, aquí nosotros podríamos tener varios comentarios, ¿ya? Yo la próxima clase les voy a repetir esto hasta aquí mismo, donde lo hicimos. Todo este texto lo voy a... Y esto que dice remember, es motivo de prueba. ¿Se fijan? ¿Cómo yo utilizo la short answer? Las respuestas cortas en inglés. Aquí están los ejemplos. Esto que está en amarillito, estos cuadraditos, son materia de prueba. Así que yo, como les digo, la próxima clase vamos a traer nuevamente la tabla con este tipo de cosas para que ustedes ya tengan asumido, ¿no es cierto?, cómo responder. Porque esto es para responder las preguntas que le hagan en inglés, las. Ustedes tienen que basarse en cómo comienza, cómo contesto en afirmativo, cómo contesto en negativo. ¿Ya? Bueno, nos quedan 2 minutos solamente, porque de ahora tienen filosofía. Cualquier pregunta, chiquillos, no tengan miedo. Ustedes, por muy pequeña que parezca la pregunta, todas son importantes. Yo estoy para eso, ¿ya? Estos son cosas de vocabulario,
¿ya? Acuérdense que yo les di la respuesta. Ustedes solamente lo repasan en su casa. ¿M? Bueno, estuvimos hablando de la globalización, de sus problemas y como les digo, la próxima clase retomamos. Así que fue un gusto, ¿ah? Buenas noches, que estén muy bien. Y como les digo, yo estoy para responder. Ustedes cualquier duda, estoy llana, ¿m? A responderles. Que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Buenas profe. noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches, profe. Sí, yo todo esto lo envío al WhatsApp, no se les olvide, ¿ya? Y un vocabulario bien amplio para que ustedes vayan repasando. ¿M? Un gusto, que estén muy, muy bien. Buenas noches. Yo pensé que iba tomar el carro, ¿no? ¿Qué le pasó, profe? Este martes fueron formalizados los dos imputados por este incidente. ¿Terminó la clase de la profe, chiquillo? Bueno, si tú quieres hacer ping pong con eso, hazlo. Sí, pues ya terminó ya, pues hijo, son las 9, una. Niña Estela, la clase. Si quiere, yo le sigo haciéndole clase. Ya, ya, buenas noches. Ya, ya, good night, good night.